a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hoy vamos a hacer una sopa de coditos con queso que es ideal para los niños. Miren más que rica. Está súper fácil de hacer, rapidísima, para esos momentos en donde no tiene uno mucho tiempo. Y pues la verdad es que queda riquísima, a mis niños les encanta. ¿Quieren saber cómo se hizo? Vengan, acompáñenme. Esta es la marca que yo generalmente uso. La verdad es que tiene una consistencia muy rica, pero pueden usar cualquier otra. Este es el puré de tomate que yo le pongo a esta sopa y son 2 cajitas de 210 gramos lo que yo utilizo. Aquí tengo yo una ollita con agua y lo único que le vamos a poner es sal. No le vamos a agregar mucha sal tampoco. Y luego ahí le vamos a vaciar la sopa. Vamos a esperar hasta que se cosa bien. Esta sopita ya está lista y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escurrirla. Nada más la vamos a escurrir, no la vamos a enjuagar. En la misma ollita donde cocimos la sopa, vamos a poner 30 gramos aproximadamente, la tercera parte de una barrita de mantequilla. Si es mantequilla pura, procuren no dejarla prendida. Miren, esta sí es mantequilla natural, entonces voy a tener que apagarle a la ollita porque ya está muy caliente y se va a quemar. Si es margarina no le pasa nada, pero la mantequilla sí se quema. Aquí mismo le vamos a agregar los purés de tomate, las 2 cajitas. Y luego le vamos a poner un cuarto, esto es una cuarta parte nada más de consomé de pollo. Lo que pasa es que como ya la sopa tiene sal, entonces esto es nada más para que le dé un poquitín de sabor. Vamos a revolver muy bien, que se integre bien. Ahora sí le vamos a prender a la lumbre para que esto ya quede bien integrado. También le vamos a agregar salsa catsup. Esto es la medida de 1/4 de taza, pero no se la vamos a poner toda. O sea, si se fijan, no está completamente llena. O sea, casi llena, pero no tanto. Le falta un poquitín. Eso se lo vamos a agregar también al tomate que ya pusimos en la olla. Y vamos a revolver otra vez muy bien, que se integre bien la salsa catsup. Vamos a dejar que hierva un ratito pequeñito, es nada más en cuanto empiece a burbujear, y luego vamos a integrar la sopa. Vamos a poner la sopa aquí. Es para que se deshaga bien el consomé del pollo. Miren, el tomate ya empezó a echar burbujas. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la sopa. No hay que dejar tanto tiempo que burbujee porque si no pues se nos puede quemar. Vamos a integrar muy bien la sopa con el tomate. Que quede bien mezcladito. Y por último, pues no nos puede faltar el queso. Este queso que yo estoy usando es un queso menonita. Es un queso saladito. La verdad es que yo les recomiendo que usen ese tipo de queso. Un queso manchego, un queso chester, el menonita. O sea, que sea un queso de ese que hace hebras, que tiene un sabor fuertecito. Es el que mejor sabor le da a este tipo de sopas. Y lo vamos a poner a fuego bajito, muy bajito, para que no se pegue de abajo de la sopa hasta que ya se derrita bien el queso. Ahorita ya está caliente la sopa y ya se derrite muy fácil, pero es para que derrita bien. Listo, miren, ya así nos queda nuestra sopa de coditos. Miren nomás cómo hace hebras este queso.
Así es como les gusta a los niños. Ellos me lo piden cada rato esta sopa. O sea, si por ellos fuera, se la comían todos los días. Bueno amigos, pues eso fue todo en este video. Espero que les haya gustado la receta, que está súper fácil y que yo sé que les va a encantar a sus niños. Aquí nos estamos viendo muy pronto en un siguiente video y pues muchas gracias por haberme acompañado una vez más. Bye.